Pues el impacto de la guerra ha supuesto un encarecimiento añadido a los precios, una inflación que ya alcanza el 8,7%. Para tratar de contrarrestarlo, el Gobierno central prorrogará las medidas puestas en marcha hace 3 meses, pero algunos economistas cuestionan su idoneidad. Por ejemplo, en lo que se refiere al descuento de los carburantes. Dicen que en lugar de bajar, se han encarecido hasta 5 céntimos por litro. Uno de los expertos que ha hecho el estudio se encuentra hoy con nosotros, Juan Luis Jiménez, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Bueno, ¿ese incremento ha sido homogéneo en todos los combustibles? Bueno, en realidad no. Hay un comportamiento diferenciado del estudio que hemos realizado con mi colega Jordi Perdiguero de la Autónoma de Barcelona y José Manuel Cazorla de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como les decía, hay un comportamiento diferenciado entre gasolina y diésel y en realidad es más acentuado en el diésel, Marta. ¿Y a qué diría que se debe esa subida? Porque claro, las ayudas lo que buscaban era precisamente que tuviéramos que pagar menos, ¿no? Sí, efectivamente, si me permite hacer un breve resumen del estudio, lo que nosotros analizamos fue el comportamiento medio de los precios de gasolina y diésel en la España peninsular, porque la Comisión Europea no aporta esos datos para Canarias por la diferente fiscalidad, y lo que hicimos fue comparar el precio que estos dos bienes, tanto la gasolina como el diésel, ha tenido en España respecto de aquellos países que no han emprendido ningún tipo de medidas para intentar afectar a la inflación derivada principalmente del aumento de estos precios. Lo que hemos encontrado es, recordando que el descuento se aplicaba, eran 20 céntimos, de los cuales 5 deberían haber reducido en las empresas petroleras con capacidad de refino en España, es decir, Repsol, Cepsa y BP. Lo que nosotros encontramos en términos medios es que los precios precisamente aumentaron esos 5 céntimos que las propias petroleras deberían haber disminuido. Por tanto, la medida, además de por otros motivos, resulta ser ineficiente por cuanto no está llegando todo lo que debería llegar a los consumidores. Y teniendo en cuenta que esas ayudas, que ese descuento se va a prorrogar durante 3 meses más, ¿cree usted que podría producirse una nueva subida o que más o menos tenderán a quedarse ya pues más estables? En nuestra modesta opinión, básicamente la hemos fundamentado por toda la evidencia empírica que tenemos, hay varias cuestiones que deberíamos resaltar. En primer lugar, es un mercado caracterizado por 2 cuestiones. Por un lado, desde el punto de vista de la oferta, hay una amplia concentración en el mercado y un muy reducido nivel de competencia, sobre todo en Canarias, en toda la península, pero sobre todo en Canarias, que hace que todos los impuestos, subvenciones, etcétera, que puedan intentar utilizarse para trasladarse a los consumidores en términos de bajadas de precios, es muy probable que no lleguen a estos consumidores. Y por otro lado, desde el punto de vista de la demanda, tenemos una alta inelasticidad de la demanda. O dicho de otra manera, los consumidores somos reaccionamos muy poco ante las variaciones en los precios. Por tanto, estos 2 factores unidos a que la mayoría de este subsidio va a ir principalmente hacia las rentas altas y sobre todo, no olvidemos que las emisiones de los vehículos forman parte de uno de los agravantes del cambio climático, hace que para nosotros esta medida ni ayude al cambio climático, ni sea progresista y sobre todo no llegará en buena parte a los consumidores. Por tanto, creemos que es una medida muy desacertada. Y con ese panorama que nos está contando, ¿qué medidas cree usted que serían más oportunas o más necesario llevar a cabo para un poco aliviar el bolsillo de la ciudadanía? En nuestra modesta opinión, creemos que, y así también lo ha confirmado otra serie de informes y estudios, por ejemplo el reciente del Consejo Económico y Social de España, en el que abogan por ayudas específicas para aquellas rentas realmente afectadas por esta situación. Es decir, si nosotros estamos utilizando dinero público para subsidiar el consumo de combustibles, principalmente de rentas altas, que son las que en mayor volumen consumen combustible, lo que estamos haciendo es principalmente utilizando dinero público para financiar a los ricos. Y nosotros al menos el dinero público, para lo que nosotros pensamos que debería estar, es principalmente para todo lo contrario, para utilizarse en casos de necesidad y sobre todo las rentas altas. Pero un detalle, Marta, también que me gustaría resaltar de los datos de consumo de las familias por deciles de renta, es decir, cuánto consume cada familia en función del nivel de renta que tenga. Las rentas más bajas de España
consumen solo el 25% de las familias. Es decir, el 75% de las familias más pobres de España no consumen combustible. Esto es un indicador muy claro que principalmente este tipo de ayudas se van a subsidiar a las rentas altas, cuestión que creemos que no es la que debería realizarse. En los últimos días se ha pedido por parte de algunas voces, incluyendo la del gobernador del Banco de España, un pacto de rentas, digamos una medida que podría contribuir a repartir el impacto de la inflación también entre las empresas, ciudadanía, etcétera. ¿Qué opina de esa medida? ¿Cree que sería interesante ponerla en marcha? Bueno, sobre esta medida no hemos evaluado nada al respecto y por tanto lamento decir que no tengo opinión formada. Es decir, tengo opinión personal, pero no tengo argumentos técnicos y por tanto prefiero no responder, Marta. Y en relación a la, digamos, a la adaptación de las pensiones al IPC, que también se está poniendo sobre la mesa en estos momentos. Estoy en la misma línea de argumentación. Tengo opinión formada personal, pero no argumento técnico, salvo más allá que decir que toda inversión que se realice en las pensiones en muchas ocasiones se detrae de otras opciones como puede ser principalmente para ayudas a jóvenes o en el mercado laboral, etcétera. Por tanto, más allá de eso, poco puedo aportar, Marta. Lo siento. Ahora que una última pregunta, ahora que la Unión Europea ha aprobado un sexto paquete de sanciones a Rusia, en este caso para limitar la entrada de carburantes del país, ¿qué impacto cree que podría tener en el nuestro? Obviamente, probablemente será negativo. ¿Cuánto? No lo sé, ni yo ni nadie. Porque aunque sabemos cuál es la dependencia del petróleo ruso, que en el caso de España, si mal no recuerdo, no alcanzaba el 10%, es decir, el 10% de lo que se importaba, repito, lo estoy tomando de memoria, el 10% de lo que se importaba venía de Rusia o incluso un poco menos, tendrá efectos negativos, pero no podría atreverme a decir cuánto. Pero me vuelvo a los puntos iniciales. Tengan en cuenta que es un mercado donde la oferta tiene muy poca competencia y los consumidores reaccionamos muy poco ante el cambio en el precio. Y estas dos cuestiones no van a cambiar rápidamente y por tanto todo lo que suceda se va a transmitir negativamente, todo lo que suceda negativamente se va a transmitir de manera muy rápida hacia los consumidores, que al final seremos los que estamos pagando por esto. En cualquier caso, hay que recordar una cuestión que en los últimos 40 años no hemos utilizado y es la diversificación de la economía. Un verbo, diversificar, que está muy poco conjugado en los últimos años. Juan Luis Jiménez, profesor de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Buenos días. Un placer. Gracias. Buenos días.